Jiddu Krishnamurti y la naturaleza del pensamiento. Jiddu Krishnamurti, un destacado filósofo y orador indio del siglo XX, dedicó gran parte de su vida a explorar y transmitir su comprensión sobre la mente humana y el pensamiento. Sus enseñanzas han resonado profundamente con muchas personas y continúan influyendo en la manera en que entendemos la naturaleza del pensamiento. Para Krishnamurti, el pensamiento es una herramienta poderosa, pero también una fuente de limitaciones y conflictos. Consideraba que el pensamiento es el resultado del pasado, está basado en conocimientos, experiencias y memorias acumuladas. Este proceso de pensar es esencialmente una reacción a lo que ya hemos experimentado, y está profundamente arraigado en el tiempo. En sus palabras, el pensamiento es el resultado del conocimiento y, por lo tanto, del tiempo. Uno de los puntos centrales en sus enseñanzas es la idea de que el pensamiento es mecánico y repetitivo. Según Krishnamurti, al estar basado en el pasado, el pensamiento tiende a perpetuar viejos patrones, manteniéndonos atrapados en ciclos de comportamiento y entendimiento limitados. Él decía, el pensamiento, al ser un proceso de tiempo, nunca puede ser libre, original, creativo. Esta mecánica del pensamiento nos impide ver la realidad de manera fresca y nueva. Krishnamurti también señalaba que el pensamiento está inherentemente fragmentado. El proceso de pensar implica dividir y categorizar la realidad en conceptos, palabras y etiquetas. Esta fragmentación es útil para entender y navegar por el mundo, pero también genera separación y conflicto. Al dividir el mundo en yo y tú, nosotros y ellos, el pensamiento crea distinciones y barreras que pueden conducir a conflictos personales y sociales. Otro aspecto significativo en las enseñanzas de Krishnamurti es su enfoque en la observación sin juicio. Para él, la clave para comprender el pensamiento y trascender sus limitaciones radica en la capacidad de observarlo sin intervenir. Proponía una observación pasiva y directa de los propios procesos de pensamiento, sin juzgar, condenar o tratar de cambiarlos. Esta observación pura permite ver la naturaleza del pensamiento y sus patrones repetitivos, y desde esa percepción profunda, es posible trascender las limitaciones impuestas por el pensamiento. Krishnamurti afirmaba que solo a través de una comprensión profunda y una percepción directa podemos liberarnos de la tiranía del pensamiento. Esta libertad no implica la eliminación del pensamiento, sino una relación diferente con él. Es decir, el pensamiento sigue siendo útil para funciones prácticas, pero ya no domina nuestra percepción de la realidad. En sus palabras, la libertad no es una reacción, la libertad no es una elección. Es una pura observación sin dirección, sin miedo de castigo y sin expectativa de recompensa. Para Krishnamurti, la meditación es esencialmente este proceso de observación pura. No se trata de técnicas o métodos, sino de una atención plena a los procesos de la mente en cada momento. La meditación, en este sentido, es una forma de vivir en una constante percepción del presente, sin ser arrastrado por el flujo continuo de pensamientos y reacciones. Uno de los aspectos más destacados de la visión de Krishnamurti es su crítica a las estructuras sociales y religiosas. Para él, las instituciones religiosas, con sus dogmas y rituales, contribuyen a la fragmentación del pensamiento y a la división de las personas. Argumentaba que la verdadera espiritualidad no se encuentra en seguir ciegamente una religión o en la práctica de rituales, sino en la comprensión profunda de uno mismo y en la libertad interior. En el ámbito de la educación, Krishnamurti tenía una visión revolucionaria. Fundó varias escuelas en India y en otros países, con el objetivo de ofrecer una educación que no solo se enfoque en el desarrollo intelectual, sino también en el desarrollo integral del ser humano. Para Krishnamurti, la verdadera educación debe ayudar a los estudiantes a comprenderse a sí mismos, a cuestionar y a ver más allá de los condicionamientos sociales. En sus propias palabras, la función de la educación es ayudaros desde el principio a comprender el sistema en que estáis atrapados y a liberarnos de él, de manera que seáis capaces de vivir de manera completa, feliz y creativa. En el ámbito de la psicología, las enseñanzas de Krishnamurti ofrecen una perspectiva única sobre la relación entre el pensamiento y la identidad. Sostenía que nuestro sentido del yo es en gran medida una construcción del pensamiento.
A través de la observación de los procesos de pensamiento, podemos ver cómo nuestra identidad está formada por una serie de recuerdos, creencias y experiencias pasadas. Esta comprensión puede llevar a una liberación de las limitaciones del ego y a una percepción más amplia y conectada de la vida. Las enseñanzas de Krishnamurti también tienen implicaciones profundas para la comprensión de las relaciones humanas. Según él, la mayoría de nuestras relaciones están basadas en imágenes y proyecciones creadas por el pensamiento. Esto requiere una profunda atención y sensibilidad hacia uno mismo y hacia los demás. Krishnamurti también hablaba sobre la importancia del silencio y la quietud de la mente. En un mundo lleno de ruido y distracciones constantes, encontrar un espacio de silencio interior es esencial para la claridad mental y la percepción directa. Este silencio no es la ausencia de sonido, sino un estado de quietud mental en el que el pensamiento cesa temporalmente. En este estado, la mente está en contacto directo con la realidad, sin las distorsiones del pensamiento. Krishnamurti decía, solo en el silencio puede la verdad ser vista. En sus diálogos y escritos, Krishnamurti abordó una amplia gama de temas, desde la política y la economía hasta la naturaleza del amor y la compasión. En el ámbito político, criticaba las ideologías y las divisiones nacionalistas que perpetúan el conflicto y la violencia. Sostenía que una transformación real en la sociedad solo puede surgir de una transformación en la conciencia individual. Sin esta transformación interior, cualquier cambio exterior será superficial y temporal. Krishnamurti también subrayaba la importancia de la percepción sin división. En lugar de vernos como entidades separadas del mundo, nos invitaba a reconocer nuestra interconexión con toda la vida. Esta percepción no dualista es fundamental para una relación armónica con el mundo natural y con los demás seres humanos. Decía, no somos diferentes del mundo, somos el mundo, y al comprendernos a nosotros mismos, comprendemos el mundo. Krishnamurti también exploraba la relación entre el pensamiento y el miedo. Sostenía que el miedo es un producto del pensamiento, nacido de la proyección del pasado en el futuro. Para liberarse del miedo, Krishnamurti proponía una observación profunda y una comprensión de la naturaleza del pensamiento, sin tratar de escapar o suprimirlo. Las implicaciones de las enseñanzas de Krishnamurti son vastas y abarcan muchos aspectos de la vida humana. En el ámbito de la creatividad, por ejemplo, sus ideas nos invitan a cuestionar las formas tradicionales de pensar y a explorar nuevas maneras de ver y entender el mundo. En la educación, nos desafían a reconsiderar los métodos y objetivos de la enseñanza. En las relaciones personales, nos inspiran a buscar una comprensión más profunda y una conexión genuina con los demás. En resumen, las enseñanzas de Jiddu Krishnamurti sobre el pensamiento nos invitan a una reflexión profunda sobre cómo operamos y cómo percibimos el mundo. Nos desafía a mirar más allá de los patrones condicionados del pensamiento y a encontrar una forma de vida que esté en armonía con una percepción directa y no fragmentada de la realidad. Su enfoque en la observación sin juicio y en la percepción pura nos ofrece una vía para comprender y, en última instancia, trascender las limitaciones impuestas por el pensamiento. Estas ideas siguen siendo relevantes hoy, ofreciendo una perspectiva fresca y desafiante en nuestra búsqueda. Reflexiones de Jiddu Krishnamurti sobre el pensamiento. El pensamiento es una respuesta del pasado, no puede jamás ver lo nuevo. Krishnamurti nos recuerda que el pensamiento está siempre influenciado por nuestras experiencias pasadas, y por lo tanto, no puede percibir la realidad fresca y nueva. El pensamiento es mecánico y repetitivo, está atrapado en patrones de condicionamiento. Esta frase destaca cómo nuestros pensamientos suelen seguir rutinas y hábitos establecidos, limitando nuestra capacidad de ver más allá de nuestras creencias condicionadas. El pensamiento es la raíz de la separación, de los conflictos y de la violencia. Según Krishnamurti, el pensamiento divide y categoriza la realidad, creando barreras entre las personas y fomentando el conflicto. La verdadera libertad es la libertad de la mente, que solo se logra a través de la observación sin juicio. Para alcanzar la verdadera libertad, Krishnamurti subraya la importancia de observar nuestros pensamientos y emociones sin juzgarlos o tratar de cambiarlos. El pensamiento es el origen del miedo, porque proyecta el pasado en el futuro.
Krishnamurti señala que el miedo surge cuando el pensamiento imagina futuros basados en experiencias pasadas, generando ansiedad y preocupación. La meditación no es el control del pensamiento, sino la comprensión de su verdadero significado. La meditación, según Krishnamurti, no es un esfuerzo por controlar la mente, sino un proceso de entender profundamente la naturaleza del pensamiento. El pensamiento nunca puede encontrar lo sagrado, solo en el silencio de la mente puede emerger lo sagrado. Esta frase nos invita a buscar un estado de quietud mental en el cual pueda surgir una percepción más profunda y espiritual de la realidad. La función del pensamiento es resolver problemas técnicos y prácticos, pero no puede resolver los problemas de la vida. Krishnamurti distingue entre el uso práctico del pensamiento y su ineficacia para abordar los problemas fundamentales de la existencia humana. La percepción clara solo es posible cuando la mente no está distorsionada por el pensamiento. Para ver la realidad tal como es, Krishnamurti nos insta a liberarnos de las distorsiones y prejuicios del pensamiento. La verdadera inteligencia surge cuando comprendemos la naturaleza del pensamiento y no estamos atrapados por él. La inteligencia, según Krishnamurti, no es meramente intelectual, sino una comprensión holística que surge cuando no estamos dominados por el pensamiento mecánico. Estas frases reflejan la profunda comprensión de Krishnamurti sobre el pensamiento y su impacto en nuestras vidas. Nos invitan a reflexionar sobre cómo operamos y a buscar una forma de vida más consciente y libre de las limitaciones del pensamiento condicionado.